Muy bien. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Hola, profe. profe. Noche, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por ahora. Todo bien, Todo bien. profe. Hasta ahora todo bien. ¿Hace ciclismo usted, profe? Sí, cuando puedo salgo, sí. No ¿Y tanto ahí como eso quisiera, pero ya sí. fue a Catamarca o todavía no? No, no, no. Para tanto no. Pero estaría bueno, la verdad que sí. Sí, no es tan exigente como parece, ¿no? Con ritmo lento sí se llega. Sí, no, el tema es el tiempo, ¿viste? Sí, eso es verdad. Yo para esa época sí, o sea, estoy ocupado, o sea, no podría, aunque quisiera. Sí, sí me pasa Bueno, igual porque justo cae en fecha de exámenes y bueno, y sí, vos viste. Y suelo ir van para el después. 8. Sí. Claro. ¿Y vos nunca fuiste? Yo sí fui, ¿cuánto? 2 años creo que fui. Ah, Eh, y bueno, después ya cayeron exámenes y pandemia y bueno, no se pudo. claro. Sí, no, interesante. Lo que sí yo veo en la parte de cerro debe ser complicadita, ¿no? Sí, San Javier es mucho más complicado. Ese Mm. Sí, es sí, San Javier, sí. el examen final de los ciclistas más o menos. Mm. Sí, sí, no, la verdad que es mucho. Yo, o sea, salgo cuando puedo, o sea, por lo menos 2 veces a la semana, ¿viste? Claro, Pero tampoco tengo mucho tiempo como para salir lo que me gustaría. claro, usted sale, hace caminos rectos o con un poco Sí, no, de desnivel. yo generalmente salgo y hago 20 kilómetros más o menos. O sea, Ah, voy y claro, vuelvo. Voy al pie del cerro, un poquito más, claro, claro. este, y, y pego la vuelta. Porque bueno, tampoco me dan, digamos, los tiempos como para salir más. Sí, Y sí, es como mis verdad. horarios son medio complicados, ¿viste? Generalmente salgo solo. Mm, Que tal vez quizás cuando uno tiene un grupo, ¿viste? Puede coordinar y vos, ¿viste? Se van llevando, ¿viste? Entre unos y otros, pero bueno, yo solo nomás. sí, además al ir en grupo es como que uno tiene un poco más de motivación Claro, claro, a salir más, se da un poco más de tiempo a veces. claro, te ayuda, te ayuda. Siempre Sí, trabajar en equipo es mejor. sí, Pero eso bueno, es verdad. ¿qué le va a hacer? Muy bien. Creo que ya más o menos estamos alcanzando cupo. Ya vamos a arrancar en unos minutitos, chicos. ¿Y cómo la llevan con los temas? ¿Han seleccionado ya todos los grupos, los temas? Sí, profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Yo le quería hacer una consulta. Nosotros elegimos el Sí, tema 9, que son las sí, preguntas. Eso usted nos lo va a pasar. sí, sí, El- sí, sí. Perfecto. Hacerme la gauchada, mandarme por WhatsApp este, un mensaje personal, poneme de qué grupo sos y el tema, para que, o sea, recordarme si yo te paso las preguntas. Ok, Si no, después casi seguro que me voy a olvidar. Porque tengo tantas cosas que si ustedes no me recuerdan, ok, gracias. así que hagamos así, Ontivero. Dale. Bien. Otro tema, no se olviden de registrar su asistencia, ¿sí? Recuerden que la asistencia, o sea, los jueves arranca a las 20:30 y termina a las 22 el acceso a la asistencia, ¿sí? Digamos, lo que ustedes identifican acá en el chat es como para corroborar si por algún motivo
la asistencia, digamos, en el campus no se llegara a grabar, ¿me entienden? Si ocurriera algún problema de eso, yo tendría el respaldo del chat del Zoom que siempre se guarda. Entonces ustedes se registran ahí y yo los busco. Más que nada por eso, pero la asistencia que vale es la que ustedes registran en el campus, ¿sí? Me imagino que eso lo tienen claro, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces, del seminario, ya todos tomaron grupo, porque, a ver, viendo, revisando, les he pedido, sí, recuerden que les he pedido que en el WhatsApp del grupo me pongan, ¿sí? El tema y el grupo. Bien, sí, ahí estoy viendo. Yo, profe, y otro chico no tenemos grupo. Bueno, sí, eso he visto hoy. Ya formaron No, grupo. entre los dos no tenemos drama en hacer, no sé qué tema hay disponible, nosotros lo hacemos. Bueno, pónganme el nombre de los dos, recuérdenme en el chat en el WhatsApp del grupo. Sí. Recuérdenme, así yo les asigne un grupo. Y bueno, y tomen un tema. Bueno, yo después ¿Sí? le recuerdo, profe, Fíjense. gracias. Entonces pónganme los dos integrantes y el tema ya directamente, cosa que yo ahí les asigno ya el grupo y les informo, ¿sí? Pero Bueno, profe. para que no pierdan el tiempo, ya tengan su tema, ya saben, fíjense en el WhatsApp más arriba cuáles son los temas que están tomados. Y Bueno. tienen que tomar un tema que esté libre. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hable ahora o calle para siempre, como dice el dicho. ¿Estamos entonces? Profe, ¿cuándo sería el parcial? Y el parcial, calcúlenle más o menos en unas 3 semanas. Sí, más o menos 3 semanas. No, sería para, ya les digo, más o menos estimado, porque todavía faltan unos cuantos temas por ver, pero sí, calcúlenle podría ser para la semana del 19 o 20 de mayo o la siguiente, 26, 27. ¿Sí? Más o menos, calcúlenle para esa semana, podría ser el parcial. Eso les voy a estar confirmando más o menos para la semana que viene. Profe, ¿hasta qué Que yo temas ya veríamos tenga, digamos, más. para el parcial? Y vamos a ver hasta el tema de interrupciones, es decir, todo lo que es la unidad 1. Eso iría en el primer parcial. Por eso le digo, todavía nos faltan ver unos cuantos temas, faltan unas cuantas clases todavía. Profe, Así que yo ¿hasta cuándo calculo el TP1? que... ¿Cómo? Disculpa, Profe, ¿cómo? mi pregunta es, ¿hasta cuándo tenemos para entregar el TP? ¿Y tienen la fecha de vencimiento ahí o no? El 7 No me acuerdo, la El verdad. 7. Ah, ok. Bien. Sí, sí, fíjense, porque en el campus, yo cuando les pongo la tarea, les pongo ahí la fecha de vencimiento. También está en el enunciado. ¿Sí? En el enunciado del práctico también tienen la fecha de vencimiento. Bien. Bueno, ¿podemos entonces arrancar? ¿O tienen alguna otra consulta? ¿Sí, Arranquemos. Benjamín? Bueno, muy bien. Ya les comparto la pantalla. Bueno, el tema de hoy
Espere que... Hoy vamos a ver la organización de la memoria en un sistema de cómputo, ¿sí? Es decir, en un sistema basado en microprocesadores. Y lo vamos a ver, como les había dicho en un principio, nosotros tomamos como primera referencia para introducirnos en el tema, tomamos desde los primeros micros, más o menos desde el 80-86, hasta el Pentium, hasta la familia Pentium, que sería, digamos, más o menos hasta fines de los años 90, sería el primer tramo de evolución, con los micros de ese, digamos, espacio de tiempo, que son los primeros. Nosotros podemos hacer una introducción para que ustedes tengan una idea más clara de la arquitectura de un sistema basado en micro, ¿sí? Ya pongo a... Me estaba olvidando de grabar. Aguántame un segundito. Ahí está. Bien, entonces nos ubicamos en los micros en este caso tomamos como referencia la familia Intel, como podríamos haber tomado como referencia la familia, por ejemplo, de Motorola, que en esa época eran las dos grandes marcas que pujaban por tomar el mercado. Pero, digamos, básicamente tomamos Intel porque es un clásico, más que nada, ¿no? No es porque sea precisamente lo más que otras, sino que es un clásico y hay mucha documentación sobre eso. Fíjense acá, en esta imagen, ¿qué podemos observar? ¿Qué les dice esta imagen? Y es lo que venimos viendo, pero aplicado. Bien, o sea que nosotros, fíjense, acá tenemos una organización, digamos, un poquito más clara de lo que sería, cómo se organiza en líneas generales un sistema basado en micro. Esperen que estoy admitiendo otro. En los inicios, digamos, ¿cómo sería? Básicamente nosotros habíamos visto tres bloques, ¿recuerdan? En un principio. Habíamos visto la CPU, ¿sí? Habíamos visto un bloque de memoria y un bloque de entrada-salida, ¿recuerdan? Y habíamos visto los bases que interconectaban esos tres bloques. ¿Recuerdan cuáles eran los bases, verdad? ¿Y qué es un bus? A ver, ¿qué es un bus, básicamente? Transporte de Esto lo datos. estamos viendo acá. Bien, o sea, un bus, básicamente, ¿qué es? Es un canal para Punto de transportar línea. datos. Bien, es un canal. ¿Y cómo se caracteriza un bus? Porque, por ejemplo, si hablamos de canal, yo podría decir que una línea de transmisión serie es un canal de comunicación. O sea, un bus, ¿qué sería? Es un canal por donde circula, ¿verdad?, información. Pero la característica de todo bus es que está compuesto por un conjunto de n líneas que llevan datos en paralelo. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de bus? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de bus, ya saben, son n líneas conductoras que transportan información en simultáneo. Porque hay dos maneras básicas de transmitir datos. Podemos transmitirlo de forma paralela, es decir, si supongamos yo quiero transmitir 8 bits de datos de un lugar a otro, lo hago mediante 8 conductores, ¿sí? 8 cables, y los datos viajan en simultáneo, bit a bit, un bit por cada cable. Eso sería un bus. O yo puedo comunicar
8 bits de datos en forma serie, es decir, uno detrás de otro usando un solo cable. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de bus, nos referimos a un conjunto de n líneas conductoras que llevan información de un lugar a otro. ¿Sí? Como se puede observar en la imagen, ¿cuántos tipos de bases teníamos? ¿Recuerdan? Tenemos Dirección el y de datos. direcciones. ¿Y cuál es el otro bus? De datos. Que acá, digamos, está un poco más desglosado. ¿Cómo se llama el otro bus? De control. De control. Exactamente. O sea, recuerden, son 3 bases. Sería bus de dirección, bus de datos y bus de control. ¿Sí? El bus de direcciones, fíjense, la línea en que se transportan los datos. ¿Desde dónde hacia dónde se dirige el bus de dirección? Desde el micro, que es la CPU, hacia los otros bloques del dispositivo. Que nosotros tenemos, en este caso tenemos la memoria discriminada en sus dos tipos. Tenemos un banco de memoria RAM y un banco de memoria ROM. ¿Sí? Y como dispositivos de entrada-salida, acá tenemos dos clásicos que son, por ejemplo, el teclado y una impresora, como dispositivos de entrada-salida. Fíjense, el bus de direcciones me mueve datos desde la CPU hacia los demás bloques del dispositivo. En cambio, el bus de datos es, fíjense, bidireccional. Y acá pueden observar cómo, por ejemplo, para la memoria ROM, el bus de datos va desde la memoria a la CPU y no de la CPU a la memoria. ¿Por qué será eso, chicos? Porque En es la una memoria lectura, ROM. solo podemos leer lo que hay en la memoria ROM. No podemos Exactamente. escribir ahí. O sea, en este bloque yo solo puedo leer datos, no puedo escribir. Por lo tanto, los datos van a ir siempre desde la memoria hacia el micro. En cambio, tengo una situación diferente en el bloque de memoria RAM. En el bloque de memoria RAM yo puedo leer o puedo escribir datos. Por lo tanto, el bus va a ser bidireccional entre el micro y el data bus. Con respecto al teclado, como el teclado es un dispositivo de entrada al sistema, los datos siempre van a ir desde el teclado hacia el micro. Y en una impresora, por lo contrario, es un dispositivo de salida, por lo tanto, los datos van a ir desde el micro hacia la impresora. ¿Estamos hasta ahí? Y prestemos atención a las 4 líneas de control básicas que existen en un sistema basado en micro de los que teníamos en un principio. Porque, digamos, hoy en día los dispositivos son un poco más complejos, pero la arquitectura y el concepto es este que estamos viendo, ¿sí? Todavía sigue siendo el mismo. Entonces, fíjense que en las líneas del bus de control están bien discriminados 4 tipos de líneas, cuyo significado podemos ver aquí abajo. La línea, por ejemplo, MWTC, sería una línea de control de escritura de memoria. ¿Saben lo que significa una línea por encima del nombre de un pin o de una línea de comunicación? Significa que la línea es activa baja. Activa baja significa que se activa con el estado lógico bajo, es decir, se activa con 0. ¿Esto qué significa? Que si yo digo que voy a activar esta línea de control para que la CPU escriba en memoria, ¿en qué estado lógico tiene que estar esta línea? ¿En 0 o en 1? 0. Pero En 0. Lo mismo para las otras 4. Es decir, estas 4 líneas las 4 son activas bajas.
Entonces, si yo no estoy ejecutando ningún tipo de operación sobre los bases, ni sobre los dispositivos de entrada-salida ni de memoria, ¿en qué estado lógico deberían estar estas 4 líneas? 0. En uno, en uno. Bueno, En 1. Recuerdan que estas líneas están activas cuando tienen un 0 lógico. Es decir, cuando la CPU pone un 0 en esta línea, la activa. Y si no, ¿cuál sería su estado de reposo o su estado normal? El estado alto. Es decir, estas 4 líneas están permanentemente en 1. Y solo pasan a 0 cuando se activan. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Fíjense, como esta línea, que es de control de escritura, la activa la CPU, fíjense que el control de escritura llega a memoria, a dispositivos de entrada-salida. A ver, perdón. A la memoria RAM, ¿y a dónde más llega? A ningún otro. Porque esto es escritura en memoria. ¿Queda claro? Si yo quiero escribir en un dispositivo de entrada-salida, uso esta línea. Profe, ¿Sí? IOWC. disculpe Sí. que le interrumpa. Creo que hay un par de compañeros que quieren entrar a la clase. A ver, sí. Listo, gracias. Repito, si yo quiero escribir, es decir, quiero sacar datos de la CPU a alguno de estos bloques, yo tengo 2 líneas para hacer eso. Tengo esta línea que me permite controlar la escritura en memoria, o tengo esta línea que estoy señalando acá, que me permite controlar escritura en entrada-salida. Es decir, si yo quiero llevar un dato a la impresora, voy a activar esta línea. Porque la impresora, fíjense, es un dispositivo de salida. Ahora, si yo quiero leer datos, entonces yo puedo leer, tengo una línea de control de lectura del bloque entrada-salida y tengo una línea de control de escritura, de lectura en memoria. Entonces, si yo quiero leer desde la memoria, voy a activar esta línea. Que fíjense en el esquema, claramente está conectado únicamente a los dispositivos de memoria. Y si yo quiero leer, solo en este esquema, el único dispositivo de entrada que tengo es el teclado. Por lo tanto, la línea IORC estará conectada con el teclado. Disculpe, Entonces, el periférico como el monitor, sí, ¿tiene la misma configuración que la impresora? exactamente, porque el monitor es un dispositivo de salida. Salvo que yo esté usando una pantalla táctil. Una pantalla táctil ya es un dispositivo más avanzado respecto a lo que estamos viendo aquí. Pero tranquilamente en este esquema podría entrar un monitor. Y si yo uso un monitor, sería un bloque más como este, conectado a la misma línea que la impresora. Profe, ¿qué significaba la línea esa Sí, señor. arriba de las letras de control? Esta línea significa que el valor es activo bajo. Esa lógica se toma del álgebra de Boole. No sé si ustedes recuerdan en el álgebra de Boole, si yo tengo una variable negada, con una liñita arriba, esa variable, cuando vale 0, toma el valor lógico true o 1. ¿Se entiende? Tomando esa lógica es que ustedes van a ver que esta convención de poner una línea, ustedes van a ver, por ejemplo, en un pinout de cualquier integrado, si el integrado es digital, ustedes van a ver que los nombres de los pines, si ustedes ven un nombre que está negado arriba, significa que ese pin se activa con un valor lógico 0. Si no dice nada,
ese pin se activa con 1. ¿Se entiende la convención? Bien, ese detalle, chicos, lo tienen que tener bien en cuenta de ahora en adelante, ¿sí? Se activan Bien, con lógico, con entonces, cero lógico, ¿verdad? exactamente. Es decir, que cuando en esa línea yo tengo un 0 lógico, esa línea está activa. Si no, esa línea normalmente se encuentra en el estado inactivo. Y el estado inactivo de estas 4 líneas es el 1. ¿Sí? Entonces, si no se está usando ninguna de estas 4 líneas, asume por defecto el valor lógico 1. Están permanentemente a 1. Y cuando se activan, bajan a 0. Su estado lógico, pum, baja a 0. Y se mantiene en 0 mientras yo necesite que esa línea esté activa. Una vez que esa línea deja de estar activa, vuelve a su estado natural, que es el valor lógico 1. ¿Se entiende? Bien. Pasando, bueno, ya habíamos visto en la clase de la semana anterior cómo el micro ejecutaba una línea de programa, ¿verdad? Cómo manejaba los bases de dirección, cómo manejaban los bases de datos. Y de ahí, básicamente, en forma genérica, nosotros podemos decir que si yo quiero que la CPU se comunique con la memoria o se comunique con un dispositivo de entrada y salida, ¿cuáles son los pasos que va a seguir? Básicamente la CPU va a sacar la dirección, por el base de dirección, y esa dirección va a aludir a uno de estos bloques. A su vez, y de manera simultánea a que saca la dirección, va a sacar un dato, a activar una serie de líneas de control. Esa serie de líneas de control va a permitir que alguno de estos módulos se dé por aludido. Porque fíjense ustedes un detalle. Si yo saco una dirección por acá, esa dirección llega, en este caso, a los 4 módulos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo hago yo para que pueda yo acceder físicamente a una dirección de memoria específica? Ya vimos que, por ejemplo, el mapa de memoria se conforma concatenando varios integrados. ¿Recuerdan eso? ¿Se acuerdan de ese detalle? El mapa de memoria se forma concatenando varios chips físicos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan sí. que habíamos comentado el caso de las tarjetas de memoria RAM que van en la CPU? Ese es el caso más claro de cómo se organiza físicamente un banco de memoria. ¿Se acuerdan cómo se conformaba? Yo tenía la tarjeta y incluso en ambas caras de la tarjeta que se insertan en la motherboard, yo tengo varios chips. Unos chips que son más grandes y otros que eran más chicos, ¿recuerdan? Sí, sí. Bien, entonces, ¿cómo se organiza ese mapa de memoria? Concatenando digamos, la capacidad de contener espacios de memoria de cada integradito. Disculpe, profesor, cuando dice O sea, concatenar, si yo tengo, el por concepto ejemplo, de concatenar, ¿está poniendo en paralelo con respecto al bus de datos o en serie de memoria a memoria? o sea, estoy usando la palabra concatenar en el sentido de poner uno a continuación del otro. Y eso físicamente ¿Sí? acá, ¿cómo diría? Supongamos, te doy un ejemplo, porque esto ya hacia el final, vamos un poquito hacia el final para que se vea un poquito más claro ese detalle. Espero al final, profe, no hay problema, ¿no? O sea, fue una duda que surgió nada más. No, está bien. Veamos, por ejemplo, acá, fíjense. ¿Esto qué es? Es un mapa de memoria,
¿verdad? Que yo tengo desde la dirección 00000 hasta FFFFF. Este es un banco de 1 megabyte de memoria. ¿Estamos hasta ahí? Pero físicamente, o sea, este es el esquema de mi mapa de memoria. Pero físicamente no es que yo tenga un chip de 1 megabyte. O sea, sí puedo tener yo, o sea, si vamos a la realidad, yo sí puedo tener un chip de 1 megabyte de memoria. Pero supongamos, como digamos, para la época que nosotros estamos hablando, de que los chips que mayor capacidad de memoria tenían para almacenar, ponele, que sean de 256K. Eso significa que yo para armar un banco de 1 mega de memoria, ¿cuántos chips de 256K voy a necesitar? Para 1 mega. 10 y no más. A ver. ¿Cuántos? 256K para formar 1 mega. ¿4? Que son 1024 dividido 4. 256. 4. Exactamente. O sea, voy a necesitar 4 chips de memoria para formar un banco de 1 megabyte, como está acá. ¿Estamos hasta ahí? Pero para conformar este mapa así como está, yo necesito 4 chips. ¿Me siguen hasta ahí? Esos 4 chips van a estar puestos en una tarjeta. Ahora bien, cuando llegue la dirección, ustedes van a ver que para acceder físicamente a uno de esos 4 chips, la dirección va a llegar a todos por igual. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahora, el tema es que yo quiero, por ejemplo, acceder al tercer chip, porque la dirección de memoria está en el tercer chip. ¿Cómo hace el sistema para acceder físicamente a ese chip y no a los otros 4? Se las apaña con la decodificación de la dirección de memoria, ¿sí? Y también con las líneas de control. También con las líneas de control. Que lo que van a hacer es básicamente lo siguiente, y les voy adelantando un poquito esa cuestión. Cuando yo tengo 4 chips de memoria y quiero acceder solo a uno, y la dirección llega a todos los chips, el que se va a dar por aludido, ¿sí?, es aquel que seleccione una lógica determinada de control. En cambio, los otros 3 que no se dan por aludidos no tienen que interferir en la transmisión de los datos. Entonces, los chips que no se dan por aludidos pasan a un estado que se llama de alta impedancia. Es decir, que estos dispositivos de memoria tienen la capacidad de tener 3 estados lógicos, no 2. Nosotros conocemos 2. ¿Cuáles son? 0 y 1. Pero existe un tercer estado que se llama estado de alta impedancia, que es lo mismo que desconectar eléctricamente al dispositivo del bus. ¿Se entiende lo que es el estado de alta impedancia? Sí. Es decir, los chips que no se dan por aludidos pasan a un estado de alta impedancia. Es decir, que todos los pines físicos que se conectan al bus de datos en especial y de direcciones se ponen en estado de alta impedancia. Es como que eléctricamente se desconectaran del bus. Y el bus solamente accede al chip aludido. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Estamos? Bien. Entonces, eso se llama buffer, porque se suele llamar buffer de 3 estados. Con esa, digamos, tecnología es que nosotros podemos conectar varios dispositivos a un único bus. Entonces, cuando sale una dirección por acá y estas líneas de control habilitan uno de estos bloques, los demás bloques pasan a un estado de alta impedancia y se desconectan
eléctricamente del dispositivo, del sistema. ¿Se entiende cómo es la cuestión? Pero los bloques, a ver, por ejemplo, los bloques, bueno, la RAM, la ROM, ¿cómo va a funcionar la máquina si se desconecta? Esa es mi duda, porque, por ejemplo, si se está ejecutando... A ver, sí, entiendo. O sea, lógicamente, el bloque que se desconecta es el que no estoy utilizando. ¿Está? Es decir, cuando yo quiero, por ejemplo, escribir aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar una dirección por acá. Esa dirección va a llegar a todos los bloques. Pero, acá se me va a habilitar una sola línea que vendría a ser esta. Esta es la que le indica al sistema que la CPU quiere escribir en memoria. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense que esta línea, ¿a dónde se comunica? Acá. Y únicamente aquí. Entonces, los demás bloques, como no son aludidos, van a permanecer en un estado de alta impedancia. Es como que si este es el bus y este es el pin del micro, es como que eléctricamente se levantara la conexión. Es como que se cierran solo, digamos, para que no interfieran con el chip que está en funcionamiento. Exactamente. O sea, se ponen en alta impedancia los pines. Se ponen en alta impedancia. Cuando yo tengo dos puntos, y entre esos dos puntos existe una impedancia alta, es como si eléctricamente estuvieran desconectados. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Que eso, digamos, lo que hace la tecnología, ustedes lo habrán visto en Digitales 1, la de Open Collector, de colector abierto. Hay buffers, digamos que más que nada la conexión y desconexión se da no tanto en el bus de direcciones, sino en el bus de datos. ¿Sí? Porque el problema está en los conflictos que puede existir en el tráfico de información en el database. ¿Sí? Entonces, al database solo puede acceder un dispositivo. Y será aquel que se dé por aludido. Repito, si yo quiero escribir en memoria RAM, entonces voy a activar esta línea y esa línea, fíjense, solamente me activa este bloque. Entonces los otros que no se dan por aludidos, ¿qué hacen? Se ponen en estado de alta impedancia y se desconectan temporalmente del sistema. O sea, nunca se va a poner en estado de alta impedancia un dispositivo que esté siendo direccionado y aludido por la CPU. Esa era, digamos, la pregunta que vos me hacías. O sea, esa situación no se da. O sea, ¿cuáles son los dispositivos que se ponen en alta impedancia? Aquellos que no son aludidos por la CPU. Es decir, la CPU dice, yo quiero hablar con vos. Los demás, dense la vuelta y miren por otro lado. En otras palabras. ¿Se entiende? ¿Cómo es la idea? Sí. Bien. Entonces, esa sería la tecnología del tercer estado. Hay buffers, que son generalmente los que manejan la parte de datos, que tienen la capacidad de tomar 3 estados, 0, 1 o alta impedancia. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Pasemos entonces al siguiente. Profe, disculpe, yo estoy intentando Sí. ponerme presente en el aula virtual, pero no me deja. No te deja la asistencia. Bueno, entonces haceme acordar al final de la clase para que yo te ponga manual. Dale, gracias. ¿Vos tuviste problemas para inscribirte en el CISACAD? No, yo ya estoy en el CISACAD de hace 6 años, digamos. No, el tema había sido de que yo me inscribí fuera de término a la materia. Año. Claro, para este año. En el CISACAD hay que inscribirse con... O sea, en la materia. Claro. Yo presenté la nota para inscripción fuera de término, porque yo ya la había regularizado, pero la volví a recursar, digamos. Entonces tenía que presentar una nota para que me den de baja y me vuelva a inscribir.
Bien, bueno, fíjate, comunícate con la gente de CISACAD para que te incluyan en el listado de alumnos de este año. Bien, en Porque secretaria estoy académica. notando que, claro, porque estoy notando que posiblemente ese pueda ser el problema por el cual vos no te podés poner la Claro, sí, asistencia. todavía no me ha Porque, respondido la nota. Puede ser. claro, claro. Porque yo te matriculé, si me acuerdo de vos, yo te matriculé y apareces ahí. Pero bien. los que tienen problema aparecen en rojo. Y creo que te he visto en rojo ayer también. Ayer también me has dicho que te ponga la asistencia. Bien. Y a mí me dice que se ponen en rojo cuando cierra la asistencia, ya no se puede, o cuando tienen algún problema. Bien, ya voy a Ese comunicarme puede con la ser el SAE. caso. Bien, igual vos cuando termine me haces acordar para que te ponga el presente. ¿Ah? Bien, gracias, profe. Perfecto. Bueno, sigamos entonces ahora. Volvemos a la famosa tablita de la evolución de los micros Intel. Fíjense que tenemos, digamos que los más chicos, el 186 generalmente no se lo trata porque es como que fue una familia que nació y murió prácticamente simultáneamente y se pasó del 8086 al 286. Pero veamos estos dos. Fíjense que el micro más chico es el 8088, que tiene, fíjense, el address bus tiene un ancho de 20 bits. O sea que puede direccionar 1 megabyte de memoria. ¿Sí? Lo mismo que el micro, que el 8086. Estos dos micros fueron la base de las primeras computadoras de escritorio. ¿Sí? Las famosas XT o PC que salieron por ahí por fines de los años 80, principios de los 90. Y fíjense la diferencia entre un sistema basado en 8088 u 8086 no está en la capacidad de direccionamiento. Es decir, estos dos micros podían manejar un banco de memoria de hasta 1 megabyte, como vimos en el ejemplo de la última diapositiva, ¿sí? Que hemos estado analizando. Es decir, estos micros tienen un address bus de 20 bits, por lo tanto pueden discriminar hasta 1 megabyte de memoria. La diferencia entre estos dos está en el ancho del data bus. El 8088 puede manejar datos de a 8 bits. En cambio, el 8086 ya podía manejar datos de 16 bits. Ahí se ve un poco la evolución de un micro al otro. Luego se pasó al 286. El 286 suma 4 líneas más en el address bus y ya tiene capacidad para direccionar 16 megabytes de memoria. O sea, amplía la capacidad de manejo de datos que tiene, del volumen de datos que puede manejar ese microprocesador. Y ya fíjense, ya es un micro de 16 bits, es decir, el data bus maneja palabras de 16 bits y puede direccionar, como había dicho, 16 megas. Luego surge el 386, que tiene 3 versiones, que vendrían a ser la SX, la DX y la EX. Esta es una tabla resumida, no pretende tanto detalle. También lo que no está en esta tabla es de que la frecuencia del clock de trabajo de estos micros comienza a aumentar, desde unos cuantos megahertz hasta casi 1 gigahertz en los últimos. Fíjense entonces que cuando sale el 286 surge la línea de las PC, de las computadoras AT o computadoras avanzadas. El 386, fíjense cómo va evolucionando, maneja, el SX, maneja una palabra de 16 bits, puede direccionar también 64 megas. Pero ya digamos es un micro mejorado respecto al 286 y tiene mayor velocidad de procesamiento de datos, aunque no se diferencia mucho del 286. A partir de la versión de X, sí, fíjense que ya el data bus pasa a ser de 32 bits.
O sea que ya maneja una doble palabra de 16. Y la capacidad de direccionamiento del DX pasa a ser de 4 GB, porque el data bus, el address bus, perdón, se incrementa a 32 líneas. Es decir, con 32 líneas yo puedo discriminar 4 GB de memoria. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre el primero, que direccionaba 1 mega, hasta este que ya direcciona 4 GB de memoria. Y ya maneja palabras de 32 bits. Y tenemos una versión extendida que me direcciona también 4 GB, pero a 64 megas, pero a 16 bits, que viene a ser una versión mejorada de nada más. Pero en la familia de los 386, el más importante es la versión DX. Después pasamos al 486. En el 8486 ya el micro puede manejar palabras de 32 bits, igual que y puede direccionar también 4 GB, igual que el mejor del 386. Pero ¿a dónde se encuentra la mejora a partir del 486? En que ya comienza, digamos, a mejorar la capacidad de procesamiento, cuyos detalles los vamos a ver ya más adelante, pero ya, digamos, La capacidad se de ve procesamiento es la un frecuencia. cambio. Exactamente, es la velocidad con la que puede tratar las instrucciones, ¿sí? Cuando un micro tiene mayor capacidad de procesamiento, puede procesar o ejecutar instrucciones con mayor velocidad, ¿sí? Bajando, digamos, en los tiempos de ejecución para una instrucción. Y luego surge la familia Pentium. Ya con Pentium, fíjense que la familia Overdrive, al igual que también existen para los 386 y 486, lo que hacía la familia Overdrive era tomar el predecesor y duplicarle la velocidad de procesamiento. Por eso es que en los Overdrive, ustedes van a ver, fíjense, si un 486 maneja 32 bits, el Overdrive también maneja la misma capacidad de direccionamiento y el mismo tamaño de memoria. Pero ya el Pentium Pro, ya son micros, fíjense, de 64 bits. Por lo tanto, la capacidad de manejo de volumen de datos es mucho más interesante. Y fíjense que la capacidad de direccionamiento de memoria llega hasta los 4 GB, de 64 GB. Si lo comparamos con el 1 MB que manejaba antes, vemos que la evolución en 10 años fue realmente impresionante. Y otra cosa que caracteriza a los Pentium es que son los primeros micros que se conocen de tecnología escalar. Los micros de tecnología escalar tienen la característica de que dentro del chip nosotros tenemos 2 CPU o más. Entonces ahí es donde surgen los micros dual core, triple core, cuádruple core, que los deben haber sentido mencionar ustedes. Cuando decimos que un micro es dual core, significa que tiene 2 CPU. Son 2 CPU que tienen la capacidad de procesar una instrucción simultáneamente cada una y de manera independiente. Es decir, que yo tengo una línea de programa y yo puedo, un core me toma una instrucción y el otro core me toma la siguiente y las ejecuta al mismo tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Esa es la evolución de los micros a la tecnología escalar. Es decir, que los micros de tecnología escalar se caracterizan por tener más de una CPU y cada CPU trabaja de manera independiente una de la otra. De manera tal de que yo puedo ejecutar
varias líneas de programa en simultáneo. Nada más que tienen, digamos, una arquitectura que está pensada para que no se produzcan conflictos cuando se ejecutan varias instrucciones de manera simultánea. Que los detalles de eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso es lo que le dicen doble núcleo, 4 núcleos, ¿sí, profe? Exactamente. Esos son micros de tecnología escalar o micros escalares que tienen varios cores, varias CPU trabajando en forma simultánea. Ajá. Sí. Sí. Los hilos tienen que ver con tareas que ejecutan, pero eso ya, digamos, todavía no vamos a entrar en ese detalle. O sea, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Recuerden que lo que estamos haciendo ahora es introducirnos en la arquitectura. Eso viene un poquito más adelante con la evolución de los micros de 32 bits, ¿sí? Ya cuando veamos los micros, por ejemplo, de arquitectura ARM, como es, por ejemplo, el PISOP, bueno, ahí sí se habla ya de hilos, cuando se habla de programación con sistema operativo en tiempo real, ¿sí? Que lo que hace básicamente... Profesor, ¿dijo cuál es el que determina la velocidad del micro? ¿Cuál de los factores estos que está presentando acá? La velocidad de procesamiento del micro es algo inherente a la arquitectura del micro. Por ejemplo, un micro 486, si no recuerdo mal, sí, un 486 puede trabajar, por ejemplo, a 66 MHz. ¿Estamos hasta ahí? Significa que la arquitectura del micro está hecha para soportar una frecuencia de trabajo de 66 MHz. Pero, por ejemplo, en el caso ese que te estoy mencionando, la velocidad de transferencia con los bases, con los dispositivos de memoria o entrada-salida, se hace a 33 MHz, es decir, a la mitad. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos dos velocidades de trabajo, desde la ¿cuál es la que me va a crear a mí el mayor retraso? ¿Qué opinan ustedes en el ejemplo que yo les acabo de dar? Un micro que puede procesar instrucciones a 66 MHz, pero se comunica con los dispositivos de memoria o entrada-salida a 33 MHz. ¿A dónde tengo yo el problema ahí? Tiene que ejecutar dos veces. ¿Dispositivo de memoria? Exactamente, los dispositivos de memoria cuando son lentos. Por eso es que después ustedes van a ver que existen en la tecnología que maneja los bases, ¿sí? Ustedes después van a ver, ya con mayor detalle, cuando investiguen un poquito, van a ver que están los buses ISA, los EISA, los PCI, que básicamente se caracterizan por ser bases que van a ir trabajando a mayor velocidad, a mayor frecuencia, y van a estar trabajando también con un volumen de datos, primero de 8, luego de 16, luego de 32 y de 64 bits. ¿Me entienden? Es decir, las tecnologías van avanzando y van haciéndose cada vez más rápido, porque a eso, digamos, a lo que nosotros apuntamos. Y la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información en poco tiempo es lo que a nosotros nos permite, en los sistemas actuales, usar aplicaciones que se llaman en tiempo real. Y como habíamos dicho en una de las clases anteriores, las limitaciones de la tecnología 4G ustedes la ven, ¿sí? ¿Qué es lo que ven, por ejemplo, ustedes cuando manejan información con los celulares de tecnología 4G y quieren ver un video? ¿Lo ven al toque? Cuando reciben un video por WhatsApp. ¿Al toque lo ven? ¿O por ahí lo tienen que descargar primero? Se los descargan en algunos casos. Se demora un ratito y ahí lo vemos. Exactamente. Pero ese ratito que demora, ¿me entienden?
hace, por ejemplo, inviable que yo, por ejemplo, pueda puedo usar una aplicación que a mí me permita ver en un estacionamiento grande si yo tengo algún espacio disponible en tiempo real. O es el problema que yo tengo, recuerdan cuando usaba el GPS, cuando entraba en una rotonda que tiene varias salidas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Sí. ¿Cuál era el problema ahí? De que la velocidad de actualización de datos entre el sistema GPS y el dispositivo tardaba más o menos unos 10 segundos. Por lo tanto, yo tenía una ventana de tiempo de 10 segundos en que el sistema pierde la localización real en donde yo me encuentro. ¿Se entiende? Bueno, ese retraso se debe a esto. Se debe a que yo estoy usando procesadores que tienen una determinada capacidad de tratamiento de datos, una velocidad o ancho de banda que a mí me permite transmitir datos con determinada velocidad. En los dispositivos de tecnología 5G se multiplica por 100 la velocidad de procesamiento y de transferencia de datos. Por lo tanto, cuando yo tenga la tecnología 5G, yo voy a poder recibir un video, por ejemplo, por WhatsApp, y no necesito descargarlo, sino que así como lo recibo, lo puedo ver, por más que el video sea pesado. Yo puedo, por ejemplo, acceder a una película y en lugar de tener que descargarla y esperar un tiempo a que se descargue, yo voy a poder acceder a la nube y ver la película en tiempo real. Voy a poder, por ejemplo, un médico va a poder operar en tiempo real a un paciente que se encuentra en otra parte del mundo, cosa que no se puede hacer todavía con la tecnología actual. ¿Se entiende? Y eso, digamos, ¿qué es lo que me permite hacer todo ese tipo de cosas? Esta evolución que estamos viendo acá. Lógicamente, nosotros acá estamos viendo la primera década de evolución. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ajá. Después ya vamos a ir adentrándonos un poquito más. Bien. Ahora vamos a ver cómo se organizaba la memoria en un sistema basado en microprocesador. Ese sistema que nosotros estamos viendo recién acá, que yo tenía el micro, los bancos de memoria, dispositivo de entrada y salida y mi bus. Ahora lo que vamos a ver es cómo se organiza esta parte, cómo la ve el micro. ¿Estamos hasta ahí? Para que ustedes se ubiquen. Y habíamos visto primero esto, para que nosotros podamos entender esto. Fíjense, la memoria básicamente, en un sistema basado en microprocesador, se organiza en 3 áreas. Y cuando hablamos de memoria, en este caso, no estamos hablando del disco rígido, por ejemplo, sino que estamos hablando de la memoria física que yo tengo en la motherboard, conectada a la motherboard. ¿Se entiende hasta ahí? Yo en la motherboard, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar memorias de dos tipos, de estos dos tipos. Voy a encontrar memoria de tipo RAM y también voy a encontrar memoria del tipo ROM. ¿Cierto? ¿Qué memoria del tipo ROM puedo encontrar yo en la motherboard? Y está la famosa ROM BIOS, ¿verdad? Que contiene toda la información de los sistemas básicos de entrada-salida. Ese es un tipo de memoria ROM. Incluso puedo encontrar memoria flash también en la motherboard. Aparte de la memoria RAM que nosotros la podemos ver en tarjetas ya. ¿Sí? Pero aquí estamos haciendo referencia a la primera década. Por lo tanto, los tamaños y todo lo demás son más chicos de lo que se manejan ahora. Aunque no tanto, ¿no? Porque hoy en día manejamos 64 GB tranquilamente todavía. Entonces, fíjense el detalle del mapa de memoria. El mapa de memoria se divide en 3 sectores. Tenemos un sector
que ocupa un espacio de 64 kilobytes de memoria, que se denomina TPA. El TPA es un área de almacenamiento de programas temporales. Eso es lo que significa TPA. Y abarcaba un espacio de 64 kilobytes del mapa total de memoria que podía direccionar el microprocesador. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, los primeros 64K de memoria, las primeras 64K direcciones, se usan para lo que se denomina el área TPA, o área de almacenamiento de programas temporales. Por encima de esa área se ubica otra área que se llama área de sistema, que ocupa un espacio de 384K. Entre estas dos áreas de memoria se conforma un espacio de memoria de 1 megabyte. Es decir, si vamos a la tabla anterior, hasta el 286, perdón, hasta antes del 286, los micros solo podían direccionar 1 mega de memoria. Por lo tanto, cómo se organizaba la memoria para esos dispositivos, tenían solamente estas dos áreas. Un área de almacenamiento de programas temporales y un área de sistema. Luego, con el advenimiento del 286 hasta el Pentium, ya los micros podían direccionar más de 1 mega. Con el 286 podían direccionar 1 mega más 15 megas más de memoria, que pasan a conocerse como memoria extendida. Es decir, si un micro puede direccionar más de 1 mega, como por ejemplo el 286 que podía direccionar 16 megas, la memoria se organizaba de la siguiente manera. El primer mega contenía las dos áreas de programa típica que se conoce como TPA y área de sistema. Y le quedaba, a su vez, un espacio adicional que podía direccionar de memoria extendida. Entonces ahí ya podemos discriminar los tres tipos de memoria en que se organizaba la memoria dentro de la CPU. La única diferencia entre un 8086 y un Pentium, desde este punto de vista, es de que un Pentium puede manejar un área de memoria de 64 GB. Entonces, el primer mega va a tener estas dos secciones, una sección TPA y una sección de sistema. Y el resto de la memoria se conoce como memoria extendida. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, el micro puede discriminar tres áreas de memoria, hablando de memoria del sistema, ¿sí? Que son tres áreas. Tenemos el área baja, desde la dirección 00000 hasta 640 kilobytes por encima de esa dirección, se usaba como TPA o como área de almacenamiento de programas temporales. Por encima de esos 64K y ocupando un espacio de 384, se ubica el área de sistema, que también va a tener memoria RAM y memoria ROM, que vamos a ver enseguida el detalle. Y por encima de ese mega, que llegábamos acá, de ahí para arriba, todo lo que sigue se denomina memoria extendida. De esa manera, el sistema basado en microprocesador trata a la memoria que se encuentra en la motherboard. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Veamos acá lo que viene a ser el mapa de memoria conocida como TPA, o área de memoria de programas temporales. Fíjense que este espacio que está contemplado en este mapa incluye los primeros 64K del mapa total de memoria que puede manejar el micro. Y fíjense, en los primeros 400 bytes
de los 400 direcciones de memoria, se encuentra un área que se denomina área de vectores de interrupción. Que los vectores de interrupción los vamos a ver al final de la unidad cuando veamos la parte de manejo de interrupciones del micro. Pero básicamente, los vectores de interrupción intervendrían, por ejemplo, en los saltos que nosotros hemos visto cuando hemos visto cómo la CPU maneja las instrucciones. Cuando vimos las instrucciones de salto, ¿recuerdan qué hacía? El programa pasaba de una dirección, saltaba a otra. Bueno, el área de vectores de interrupción contiene las direcciones hacia donde va a saltar el programa si ocurre una interrupción. Luego tenemos un área de comunicaciones del BIOS, ¿sí? Ya saben lo que es el BIOS, ¿verdad? El sistema básico de entrada-salida. En el BIOS yo tengo, digamos, tengo el micro tiene la información de dónde se encuentran los dispositivos de entrada-salida que maneja la motherboard. ¿Está? Entonces, cuando un programa necesita acceder a un dispositivo de entrada-salida de la motherboard, ¿dónde maneja los datos? En esta área de memoria. ¿Sí? En la TPA también se guardaba lo que se llamaba el DOS o sistema operativo de disco. El DOS fue el primer sistema operativo que se manejaban en los sistemas basados en microprocesadores. Hoy ya no existe prácticamente el DOS. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo se manejaba el DOS o el sistema operativo de disco, se manejaba como hoy en día yo puedo manejar en Windows el CMD o el comando de dirección. No sé si ustedes vieron en Windows, si entran abajo a la izquierda, en el icono de Windows, y ustedes ponen en la parte de búsqueda, ponen CMD, se le va a abrir una pantallita negra. Y en esa pantallita negra aparece C, dos puntos, un signo mayor, y aparece un cursor que comienza a parpadear. Y yo ahí puedo poner comandos escritos desde el teclado que a mí me permiten acceder a información del sistema. Por ejemplo, la dirección IP de mi equipo. No sé si lo vieron, algunos de ustedes tienen que haberlo visto Hablando de la consola, ¿verdad? a la línea de comando CMD, que es una pantallita negra a la cual se accede desde Windows, ¿sí? Una pantallita. Claro, Exactamente, donde aparece el símbolo del sistema, donde aparecen las unidades en que está fraccionada digamos, el área de almacenamiento de mi dispositivo, y yo puedo acceder a información del hardware incluso, como por ejemplo la dirección IP. Bueno, de esa manera se manejaban en un principio las computadoras. O sea, no existía el Windows con los sistemas 8086, sino existía lo que se llama el DOS, o el sistema operativo de disco, que era el que le permitía a la CPU manejar todo lo que, los recursos que tenía la mother. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, cuando los programas que estaban corriendo, que se estaban ejecutando en ese momento, necesitaban alguna función del sistema operativo, accedían a esta área de memoria, ¿sí? Que se llama área de comunicaciones del DOS. El programa IO.sys era un área de memoria que se cargaba desde el disco y que tenía información sobre los dispositivos de entrada-salida, que no estaban dentro de la motherboard. Ejemplo, el teclado, ejemplo, el mouse. La información sobre los controladores, es decir, los programitas que le permitían a la CPU manejar la información del mouse, estaban contenidos en un archivo que se conocía como IOSys. ¿Sí? Luego cargaba el programa
o sea, el sistema operativo en sí también lo cargaba en esa parte, en el área de TPA. También, por ejemplo, controladores del mouse, otros archivos como el command con. El command con es un archivo que contiene todas las instrucciones que yo manejo, por ejemplo, desde el CMD, desde el símbolo del sistema. Si ustedes, por ejemplo, ponen desde Windows, hoy en día, acceden al CMD, acceden al símbolo del sistema, dice C, dos puntos, y aparece el cursor titilando, y ustedes escriben dir /P y presionan Enter, lo que el sistema les va a mostrar es el archivo el árbol de directorios de la unidad C. Es decir, van a aparecer todas las carpetas que están conectadas a la raíz en el directorio C. Y si yo hago CD y escribo el nombre de un directorio y aprieto Enter, voy a entrar, como si yo entrara a través del explorador de Windows, a una carpeta determinada de ese directorio. Es decir, todos esos comandos, por ejemplo, cd, dir, el que me permite ver la dirección IP, todos esos comandos se encuentran en un archivo que se llama command con. Y ese archivo se cargaba en la dirección de TPA. Y los programas que yo quería ejecutar en mi CPU se cargaban en esa área de memoria, en la TPA libre, en esta área. Y de ahí, como les decía, si un programa que yo estoy ejecutando, que podría ser, por ejemplo, un editor de texto, necesitaba acceder al BIOS, ¿sí?, para poder acceder a algún sistema, a un dispositivo de entrada-salida, como por ejemplo, si quería imprimir un dato, entonces se comunicaba por la impresora a través de esta área. ¿Sí? Es decir, en los primeros 640 kilobytes de memoria trabajaba la máquina. Ahí se guardaba el sistema operativo, los archivos, los programas que yo estaba ejecutando, y tenía ciertos espacios de memoria para que los programas que se estaban ejecutando puedan usar los recursos de la computadora. ¿Estamos hasta ahí? Pasemos entonces a la siguiente. En esta área, fíjense que ya no estamos como en la anterior, comenzando desde la dirección todo cero, sino que estamos por encima de esta, ¿ven? Es decir, estamos pasando de acá a aquí, al área de sistema. El área de sistema, ¿qué contenía? Contenía un espacio reservado de RAM para el área de videos. Entonces, todo el procesamiento de las imágenes, todo lo que necesitaba la CPU para sacar una imagen hacia el monitor, la tomaba en estos espacios de memoria. Y fíjense que yo tengo un área de gráficos y un área de texto. Entonces, este espacio de memoria desde aquí hasta acá, físicamente estaba constituido por una memoria RAM. Pero era la RAM que manejaba el video del sistema basado en micro. Luego venía la ROM del BIOS de video. Se ubicaba entre esta dirección y esta. Y físicamente estaba ubicado en un chip físico que se llamaba la ROM BIOS de video. O sea que es la que manejaba, la que tenía el programa que le permitía a la CPU manejar el monitor, en otras palabras. ¿Estamos hasta ahí? Y así, por ejemplo, tenemos que la ROM BIOS del sistema se ubicaba entre las direcciones de memoria F0000 y la última dirección de memoria del área de sistema. Ahí se ubicaba físicamente, dentro del mapa de memoria, la ROM BIOS. ¿Sí? Y esta área, bueno, acá se cargaban en las primeras computadoras, se cargaba el lenguaje BASIC. Porque no sé, ustedes deben haber oído hablar del lenguaje BASIC.
¿Lo conocen? ¿Lo han sentido nombrar? No. Sí, solo escucha nombrar. Bien, los que no se acuerdan me hacen acordar que les meta la goma por hacerme sentir un veterano. No, yo sí, profe. Bien, porque... Con Colombo vimos eso. Exactamente. Ya le voy a contar a Colombo que lo están tildando de veterano. Y eso que él es más veterano que yo, ¿no? Claro. Bueno, el BASIC, les comento, fue uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel que se desarrollaron. Y como ustedes verán, venía incorporado ese lenguaje, o sea, todos los comandos del BASIC venían en una ROM y se ubicaban físicamente en esta dirección. ¿Sí? Luego, las PC nuevas, o sea, las PC que siguieron después de esta, de las primeras, ya usaban esta sección, este espacio de memoria, para patear, digamos, a otra área de memoria algunos de los dispositivos que se cargaban más abajo. Lo cual, o sea, generalmente lo que hacían era patear para esta área de memoria algunos dispositivos que ocupaban espacio en la TPA. ¿Por qué se hacía eso? Porque a mí lo que me interesaba en esa época era que el TPA, el área de almacenamiento de programas temporales, tengan la mayor área disponible de memoria. Porque eso a mí me iba a permitir poder tener abiertos una o más aplicaciones. Cada aplicación es un programa que se cargaba ¿dónde? Acá, en el espacio libre de la TPA. Es decir, cuanto más espacio ocupe yo aquí, menos espacio me quedaba disponible para las aplicaciones extras que yo quería ejecutar. Entonces, algunos de estos se pateaban hacia arriba a esta área de memoria cuando ya dejó de cargarse el BASIC como lenguaje de programación nativo del sistema. Profesor, recuérdame, los programas fuentes, ¿a qué se llamaban? ¿Cómo? Programas fuentes, ¿se acuerda? Bueno, ¿A esto le llamaban programas código, fuentes? bueno, el código fuente es el que lo usamos hasta hoy en día. El código fuente contiene el lenguaje desarrollado, digamos, en la aplicación desarrollada por el programador. Es decir, cuando nosotros creemos nuestras aplicaciones, por ejemplo, para PISOC, el programita que yo escriba es mi código fuente. Cuando yo lo compile, ese código fuente que tiene que el programa escrito en lenguaje de alto nivel, en nuestro caso vamos a usar el ANSI C o el C estándar, cuando yo lo compile, ya voy a pasar del código fuente al código objeto, que es el que se guarda, se graba, digamos, para que se ejecute en el dispositivo. ¿Sí? En otras palabras, hablando de código fuente y código objeto, el código objeto es el que se carga acá, para que se ejecute. ¿Sí? Y el código fuente también va a ocupar parte de este espacio. Porque el código fuente es un código que escribe el programador usando una aplicación. ¿Qué aplicación uso? Y bueno, según el lenguaje en el que yo programo. ¿Se entiende? ¿O te la hice más complicada? Pregunto. Sí, puede repetirlo. No sé si respondí tu pregunta. Repito, el código fuente es el código que desarrolla el programador. Por ejemplo, nosotros... Sí, hasta ahí sí. Claro, cuando yo, por ejemplo, instalo el Word en mi máquina, yo accedo al código objeto, es decir, al programa ya compilado. Entonces yo descargo todo lo que necesita el ejecutable para correr, pero yo no tengo acceso al código que le indica al Word que funcione como funciona.
¿Se entiende? Porque el Word es un programa de uso comercial. Pero hay otros programas, hay otras aplicaciones que se dicen que son de código abierto, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes las aplicaciones de código abierto? Sí, hasta el sistema operativo abierto que es Linux. Exactamente, el Linux. Las aplicaciones de código abierto son aplicaciones a las cuales el usuario puede acceder al código fuente. ¿Y qué tiene el código fuente? El desarrollo del programa que hace que esa aplicación funcione como funciona. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre código fuente y código objeto. Generalmente los programas que yo ejecuto son código objeto. Si yo quiero modificar esa aplicación, tengo que acceder al código fuente. Pero tanto código objeto como código fuente podrían ubicarse en esta área de memoria. ¿Está? Perfecto. Bien. Bien, ya nos quedan unos 5 o 10 minutitos. No quiero terminar tarde hoy. Bien, y acá nosotros tenemos la memoria extendida. Ya para la memoria extendida, fíjense ustedes que nosotros pasamos de manejar, volvamos al mapa original. Cuando trabajamos sobre la memoria extendida, es como que nosotros saliéramos de un río y nos metiéramos en el mar. Eso para que ustedes vean la diferencia de tamaño que hay entre el área TPA y el área de sistema con lo que es la memoria extendida. Porque la más chica de las memorias extendidas era de 15 megas. Es decir, 15 veces este tamaño. Y llegaba hasta un espacio de 64 GB, que ya es un tamaño importante. Entonces, cuando el espacio de memoria se hace muy grande, entonces yo voy a necesitar, para facilitar el acceso a la memoria, voy a necesitar recurrir a ciertos artificios, como ser, por ejemplo, en este caso, el área de memoria extendida fraccionada por páginas, lo que se llama paginación de la memoria. Es decir, al espacio de memoria yo lo organizo en páginas. Y una página no es otra cosa que un bloque de memoria, como en este caso, de 64 bytes. Es decir, yo tengo un gran espacio de memoria y a ese espacio lo divido en fragmentos de 64K. ¿Está? Y si yo quiero acceder a una dirección, primero tengo que decir a qué página quiero ir, y luego de que yo llegue a la página, recién voy a una dirección de memoria específica dentro de esa página. Es decir, ya la memoria en este caso se organiza por páginas. Y el acceso a esa memoria, lo vamos a ver, digamos, más adelante, se hace mediante otros artificios, usando los registros internos de la CPU, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente precisamente. ¿Está? En otras palabras, como para ir redondeando, el área de memoria se organizaba en dos espacios. El espacio del primer megabyte también se conoce como área convencional o real de memoria. Y el otro espacio se conoce básicamente como la memoria extendida. Entonces, después vamos a ver que los micros pueden trabajar pueden direccionar a la memoria real o a la memoria extendida. Y depende a qué espacio de memoria yo me refiera, entonces se dice que el micro está trabajando en modo real o en modo extendido. Cuando el micro quiere acceder al espacio real de memoria o convencional, se refiere al primer mega. Si quiere acceder a direcciones que están por encima del primer mega, se dice que el micro accede al área de memoria extendida. Y por último, ya para ir cerrando, acá vamos a ver cómo se organiza físicamente la memoria del sistema. Fíjense que en este caso, para el caso, por ejemplo, de los microprocesadores 8088, pueden direccionar 1 mega de memoria. Entonces yo tengo desde la dirección 0000
hasta 5 Fs, en donde todos valen 1. Y el ancho del databus es el que determina mi capacidad de procesamiento de volumen de datos. Es decir, este micro, el 8088, puede manejar datos de a 8 bits. ¿Se entiende? O sea que si yo con un 8088 quiero operar con datos de 16 bits o de 32 bits, por ejemplo, voy a necesitar, para mover un dato de la memoria al micro, por ejemplo, voy a tener que hacer 4 accesos a memoria si quiero manejar datos de 32 bits. Recuerdan que habíamos hablado sobre eso. Entonces, en este caso, fíjense, el mapa de memoria se organiza como nosotros lo venimos viendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo ya paso, por ejemplo, a la siguiente familia de micros que manejan datos de 16 bits o un ancho de palabra, como se le suele denominar? Fíjense que acá, para los microprocesadores desde el 8088 al 286 y hasta el último, y hasta el 386, excepto la versión de X que había visto que trabaja con 32 megas, es decir, todos los micros que manejan 16 bits, fíjense cómo organizan el mapa de memoria. Trabajan con 2 bancos, el banco par y el banco impar. ¿Qué me dice esto? A ver, ¿qué me está indicando esto? Cuéntenme ustedes. Salida. Bien, ¿esto qué sería? Las direcciones de memoria. Exactamente, es decir, fíjense, en estos micros yo manejo datos de 16 bits, es decir, son 2 bytes. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cómo se organiza la memoria física? Porque fíjense que la memoria física tiene un ancho de 8 bits. Es como que lo parte en 2, digamos. Exactamente. Es decir, que es como que trabaja con 2 chips en paralelo. ¿Sí? Y usa un chip de 8 bits, fíjense, usa un chip para las direcciones pares, ¿ven? Dirección 0, 2, 4, porque cada dirección física de memoria tiene un ancho de 8 bits. ¿Se dan cuenta el detalle? Pero como el micro tiene un databus de 16 bits, entonces necesitará acceder a 2 direcciones de memoria para sacar 2 bytes y tener el dato. Ahora, ¿cómo se organizan esos datos? Fíjense, el primer dato, si yo lo ubico en la parte más baja de la memoria, se va a ubicar entre la dirección 0 y la dirección 1. Y ahí yo tengo mi dato con el bit de 0 a de 15, que son los 16 bits. ¿Lo ven? El segundo dato lo ubica a partir de la dirección 2. El tercer dato iría acá. El cuarto dato iría ahí. Y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo se organiza la memoria? Sí. Entonces, la memoria se organiza en 2 bancos. Un banco que tiene las direcciones pares y otro banco que tiene las direcciones impares. ¿Está? ¿Y cómo hace el micro? El micro en realidad va a direccionar a la dirección par de inicio. Esa se llama dirección natural del dato. ¿Está? Y simultáneamente, como el micro maneja 16 bits, va a acceder no solo a esta dirección, sino también a esta. Es decir, va a acceder a las 2 direcciones más bajas de cada uno de los 2 chips. Uno contiene la dirección par y otro contiene la dirección impar. El que tiene la dirección par tiene el byte más bajo, de 0 a D7, y el chip que tiene la dirección impar contiene el byte más alto, que es la dirección de 8 a D15. Y accede simultáneamente a las 2 direcciones, a estas 2. Y en una sola transferencia saca los 16 bits al database. ¿Se entiende? ¿Cómo lo hace? Sí, profe. Bien.
Porque si no lo hiciera así, entonces yo no tendría ninguna ventaja en manejar datos de 16 frente a manejar datos de 8. Porque yo debería acceder primero a los 8 bits más bajos, después a los 8 bits más altos, y ahí ya estoy perdiendo tiempo. Y la capacidad total de memoria es 8 megas. Exactamente. En este caso, en este ejemplo, la capacidad es 8 megas de 16 bits. ¿Sí? Perfecto. Pero las direcciones físicas están discriminadas por byte. Pero ¿cómo hace? La palabra, o sea, a los datos los guarda en una dirección par. Si es que yo uso el direccionamiento natural. Ojo el detalle. Porque yo podría almacenar un dato a partir de la dirección 3, por ejemplo. Pero si yo hago eso, significa que el byte bajo se va a ubicar acá y el byte alto se va a ubicar ahí. ¿Me entienden? Pero como cuando el micro accede a la memoria, accede tomando como dirección de inicio una dirección par, yo voy a necesitar 2 accesos a memoria para sacar el dato de 16 bits y no uno. ¿Se entiende ese detalle? Sí. Sí, profe. Y chicos, ese detalle ustedes tienen que tenerlo en cuenta cuando programen más adelante. Si quieren hacer un manejo más fino de el manejo de datos en la memoria. Entonces, que quede Profe. claro, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero se pasó el horario y ahora tenemos aplicada. Ah, perdón. ¿Sabes qué? Yo tenía